El 7 de agosto de 1942, el soldado de primera clase Robert Leckie, de la Primera División de Marines, desembarcó en Guadalcanal como parte de la primera ofensiva estadounidense en la Guerra del Pacífico. Leckie era artillero de ametralladora con la compañía H, de 21 años. Medía 5 pies 8 pulgadas y pesaba 148 libras, proveniente de Nueva Jersey. Se había alistado el día después de Pearl Harbor. Lo que Leckie y miles de otros marines descubrieron en Guadalcanal revelaría un aspecto crucial pero pasado por alto de la Guerra del Pacífico que los planificadores militares no habían anticipado completamente. Los soldados japoneses que enfrentaban eran físicamente más pequeños de lo que las fuerzas estadounidenses esperaban, y esa diferencia de tamaño tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de simples enfrentamientos físicos. El soldado japonés promedio en el Teatro del Pacífico medía 5 pies 3 pulgadas y media de altura y pesaba entre 116 y 120 libras. Según la Guía Oficial del Soldado para el Ejército Japonés, publicada por el Departamento de Guerra en 1944, que compiló información de interrogatorios de prisioneros, documentos capturados y exámenes médicos. El soldado estadounidense promedio, por el contrario, medía 5 pies 8 pulgadas y pesaba 144 libras, según registros mantenidos por el Cuerpo de Intendencia del Ejército. Eso creó una diferencia de aproximadamente 4 pulgadas y media en altura y aproximadamente 25 a 28 libras en peso entre soldados estadounidenses y japoneses promedio. Estas mediciones podrían parecer variaciones estadísticas menores, pero en operaciones de combate sostenidas en islas aisladas del Pacífico, con recursos limitados, esas diferencias se convirtieron en asuntos de vida o muerte. Robert Leckie encontró evidencia directa de las limitaciones físicas japonesas durante la batalla del río Tenaru el 21 de agosto de 1942. Su sección de ametralladora ayudó a repeler un ataque nocturno japonés. Las ametralladoras estadounidenses derribaron oleada tras oleada de infantería atacante. Al amanecer, el ataque había fracasado por completo con bajas japonesas que superaban los 800 muertos. Leckie describe en sus memorias caminar entre los muertos japoneses a lo largo de la orilla del río y la playa a la mañana siguiente. Le impresionó inmediatamente lo pequeños que parecían los cuerpos. Los uniformes japoneses parecían dimensionados para adolescentes en lugar de soldados adultos. El contraste visual fue lo suficientemente marcado como para que los marines en todo el perímetro comentaran sobre ello repetidamente. Lo que Leckie no podía haber sabido durante esa mañana de agosto era que esos soldados japoneses ya estaban desnutridos antes de lanzar su ataque. Las líneas de suministro japonesas a Guadalcanal estaban bajo ataque cada vez más efectivo de submarinos estadounidenses y aviones que operaban desde Henderson Field. Las raciones no llegaban consistentemente a las unidades avanzadas. Los hombres que deberían haber estado recibiendo la ración estándar del ejército japonés de 3.400 calorías por día estaban recibiendo significativamente menos, a veces la mitad de esa cantidad o incluso menos. La dieta militar japonesa en el Pacífico Sur dependía casi completamente del arroz blanco como fuente calórica primaria, complementada con cantidades más pequeñas de pescado, vegetales encurtidos, productos de soya y ocasionalmente carne cuando estaba disponible. El arroz blanco proporciona calorías adecuadas para sostener funciones metabólicas básicas, pero carece de vitaminas y minerales esenciales, particularmente tiamina, vitamina C y varias vitaminas B. La enfermedad por deficiencia más común que afectaba a las fuerzas japonesas era el beriberi causado por deficiencia de tiamina. Los síntomas tempranos incluyen fatiga, irritabilidad y mala memoria. A medida que la condición empeora, causa debilidad muscular, daño nervioso periférico, hinchazón de piernas, dificultad para caminar y problemas cardiovasculares. En casos severos, el beriberi causa insuficiencia cardíaca y muerte. Los registros médicos japoneses capturados de Guadalcanal documentaron casos generalizados de beriberi en toda la guarnición japonesa desde septiembre de 1942, solo semanas después de que comenzaran las principales operaciones de combate. Los documentos médicos capturados revelaron una progresión sombría. Los soldados que llegaban a Guadalcanal típicamente pesaban entre 120 y 130 libras.
En 6 a 8 semanas, con raciones reducidas, el peso promedio caía a alrededor de 100 libras. Después de 3 meses, los soldados estaban perdiendo la capacidad de realizar trabajo físico extenuante. Después de 4 meses, muchos apenas podían caminar debido a la debilidad y la hinchazón de las piernas relacionadas con el beriberi. Solo en Guadalcanal, las fuerzas japonesas perdieron más de 30.000 hombres durante la campaña de 6 meses, desde agosto de 1942 hasta febrero de 1943. De esos, aproximadamente 15.000 murieron de inanición y enfermedad. Menos de 5.000 murieron en combate directo con las fuerzas estadounidenses. Este patrón establecido en la primera gran campaña terrestre de la Guerra del Pacífico se repetiría isla tras isla a medida que continuaba la guerra. La diferencia de tamaño físico afectó las capacidades de combate de numerosas maneras. Una de las más obvias fue la capacidad de carga. Los soldados de infantería deben llevar armas, municiones, comida, agua, herramientas de excavación, suministros de primeros auxilios y equipo personal. La carga de combate estándar de los marines en el Pacífico incluía un rifle M1 Garand que pesaba 9 libras y media, más municiones, bayoneta, cinturón de cartuchos, cantimplora, botiquín de primeros auxilios, poncho, raciones, herramienta de excavación y artículos personales. La carga de combate total típicamente variaba de 40 a 60 libras. Para un marine de 145 libras, eso representaba aproximadamente el 30 al 40% del peso corporal. Para un soldado japonés de 100 libras que llevaba equipo comparable, representaba el 50 al 60% del peso corporal. Esa diferencia en la carga relativa significaba que los marines estadounidenses podían llevar más municiones, más agua y más suministros para distancias más largas con menos fatiga física. Eugene Sledge, quien lucharía en Peleliu y Okinawa, documentó esta dimensión física del combate en la Guerra del Pacífico extensamente en sus memorias. En Peleliu, la primera división de marines asaltó una isla fuertemente fortificada, defendida por aproximadamente 10.500 soldados japoneses. Los planificadores estadounidenses esperaban asegurar la isla en 4 días. En cambio, la batalla duró 73 días y se convirtió en una de las campañas más sangrientas de la Guerra del Pacífico en relación con el tamaño de las fuerzas involucradas. Sledge describe pasar semanas luchando a través del sistema de crestas de coral que los marines llamaron Bloody Nose Ridge. La lucha fue brutalmente a corta distancia. A medida que la batalla se extendió a su segunda y tercera semana, Sledge comenzó a notar algo sobre los muertos japoneses que encontraron en posiciones capturadas. Los cuerpos mostraban signos visibles de inanición. Las costillas sobresalían prominentemente a través de la piel. Los brazos y piernas parecían esqueléticos con masa muscular mínima. Algunos cuerpos eran tan ligeros que 2 marines podían llevar fácilmente lo que normalmente requeriría 4 hombres para levantar. Sledge también describe documentos japoneses capturados y declaraciones de prisioneros que indicaban que los defensores estaban con raciones de 1/4 para la segunda semana de la batalla. Con la isla completamente rodeada y bajo constante bombardeo estadounidense, no llegaban suministros a la guarnición. Los soldados japoneses recibían una pequeña comida al día, principalmente arroz, con casi ningún alimento complementario. Las cuevas, aunque proporcionaban excelente protección de la artillería y el fuego naval estadounidense, crearon problemas físicos adicionales para los defensores. Las temperaturas dentro de las cuevas regularmente excedían los 110 grados Fahrenheit, la ventilación era pobre y el agua era cada vez más escasa. Los soldados japoneses estaban simultáneamente muriendo de hambre y deshidratándose en un ambiente que empeoraba rápidamente ambas condiciones. El personal médico japonés capturado e interrogado después de la batalla informó que la insolación y la deshidratación estaban matando defensores casi tan rápido como las armas estadounidenses para la tercera semana de la batalla. La diferencia de tamaño físico entre las fuerzas estadounidenses y japonesas también se manifestó claramente en el diseño de armas y equipo. El lanzallamas M2, una de las armas más importantes para reducir posiciones fortificadas japonesas, pesaba 68 libras cuando estaba completamente abastecido con napalm.
Los marines estadounidenses típicamente detallaban hombres más grandes y fuertes para el servicio de lanzallamas. Un marine que pesaba de 160 a 180 libras podía operar el M2 eficazmente, aunque seguía siendo un trabajo físicamente exigente. Las fuerzas japonesas tenían lanzallamas portátiles, pero eran significativamente más pequeños, más ligeros y de menor alcance que los modelos estadounidenses. A finales de 1944, la crisis logística que enfrentaban las fuerzas japonesas en todo el Pacífico se había vuelto catastrófica. Los submarinos estadounidenses estaban destruyendo sistemáticamente el transporte marítimo mercante japonés más rápido de lo que podía ser reemplazado. Las guarniciones japonesas esparcidas por todo el Pacífico estaban recibiendo una fracción minúscula de sus suministros requeridos. Muchas no recibieron nada en absoluto durante meses seguidos. Los documentos capturados e interrogatorios de prisioneros reportaban repetidamente la misma información. Los soldados japoneses tenían hambre crónica, perdían peso constantemente, se debilitaban progresivamente y veían a camaradas morir de enfermedades por deficiencia nutricional. Para mediados de 1945, la planificación operacional estadounidense incorporó el declive nutricional japonés como un factor predecible. Las estimaciones de inteligencia asumían rutinariamente que cualquier guarnición japonesa aislada del reabastecimiento durante más de 60 días estaría operando con capacidad física disminuida. Después de 90 días de aislamiento, la efectividad de combate estaría severamente degradada. Después de 120 días, la inanición estaría matando más soldados japoneses que la acción militar estadounidense. Los datos médicos recopilados de prisioneros japoneses capturados y examen de muertos enemigos confirmaron las observaciones de campo. Los prisioneros japoneses capturados pesaban un promedio de 108 libras en el momento de la captura. Más del 70% mostraba signos clínicos de desnutrición. Más del 40% exhibía síntomas de beriberi. Más del 12% mostraba signos de escorbuto por deficiencia de vitamina C. Las tasas de supervivencia para soldados japoneses heridos eran dramáticamente más bajas que las tasas de supervivencia para heridos estadounidenses, incluso cuando ambos recibían tratamiento médico rápido. Robert Leckie sobrevivió a la guerra. Fue herido en Peleliu en septiembre de 1944 y fue evacuado del combate. Eugene Sledge regresó a Alabama después de su descarga en febrero de 1946. Ambos hombres pasaron sus años de posguerra ayudando a las personas a entender que la guerra no es aventura romántica, sino horror sostenido. Escribieron honestamente sobre lo que presenciaron, incluida la condición física de los soldados japoneses que enfrentaron. Describieron cuerpos demacrados, evidencia visible de inanición y las manifestaciones físicas del fracaso logístico escritas en los cadáveres de hombres que habían luchado valientemente hasta que sus cuerpos les fallaron. Ninguno de los dos escribió con odio o desprecio por sus antiguos enemigos. Ambos reconocieron que los soldados japoneses habían luchado con extraordinario coraje y determinación bajo condiciones imposibles.